tal vez sea el almuerzo para algunos de ustedes. Ya está listo ahí, la foto salió, por lo menos, sí, del almuerzo del día domingo. Y he puesto la inversión en la comida. ¿Qué significa esto? Miren que todos los seres humanos nosotros invertimos mucho de nuestros esfuerzos, mucho de nuestro trabajo, mucho de nuestra inversión, o sea, de nuestros recursos. ¿Se ha dado cuenta que casi todo es para la comida? Si nosotros nos ponemos a pensar por un momento, así es. Usted trabaja todos los días, pero un gran porcentaje de esos recursos, como digo, es para comida. ¿Cuánto invierte usted en comida? Usted ya más o menos puede calcular. Y también, pues hoy aquí nuestros ingresos, sobre todo el sueldo básico, si usted se pone a calcular y si tiene 4, 5 o son 5 miembros de la familia, casi no alcanza porque todo se va en comida. Así es la realidad, ¿no? Entonces, todos trabajan, todo es casi solo para comer. Es interesante esto, ¿no? ¿Por qué estudian? ¿O por qué se estudia? Sí, para tener una profesión, para tener un buen cargo, pero al final ha sido para invertir en comida. Sí, comida y comida y comida. Sí, y pues es interesante que yo cuando acompaño a mi esposa al mercado, cada semana, pues tenemos que comprar comida. Y comida llega a la casa y pues todo el tiempo tiene que haber comida y tiene que haber los recursos, ¿no? Entonces, la inversión en la comida, es interesante todo esto, ¿no? Y algunas estadísticas así rápidamente hablando de lo que es comida. Miren, se dice que 830 millones, no está ahí, 830 millones de personas pasan hambre. Pero ese pasar hambre no es como nosotros pasamos hambre a media mañana cuando ya se está consumiendo el desayuno, ya estamos pensando en el almuerzo y dicen ya tengo hambre. No es esta hambre que estamos hablando aquí. Estas 830 millones de personas pasan hambre porque no tienen que comer por días. Hasta a veces mueren. Entonces, días y días no tienen comida, ni siquiera un pan en el día. Y esto causa desnutrición. Claro, eso es enseguida pues enferma al ser humano y se dice que por la desnutrición mueren más o menos unos 2.6 millones de niños menores de 5 años. Cada día muere muchísima gente porque no tiene comida. Sí, parece que en nuestro Ecuador no es tan real todo esto. Yo no conozco muy de cerca aquí en nuestro medio que digan, esta persona, este niño murió de hambre. Pero en el resto del mundo, millones y millones de personas mueren por el hambre, no tienen que comer. Ahora, pero este no es el tema, no vengo aquí a hablarles de lo que es esta comida, porque yo quiero hablar de una comida más especial todavía. Pero cuando hablamos de los seres humanos, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Los seres humanos solo necesitamos esta comida? Esta comida que, pues, por la cual tenemos que trabajar día y noche, a veces trabajar duro para que haya la comida. ¿Será que es muy importante esta comida o habrá algo más especial que todo esto? Miren que en los tiempos de Jesús nos muestra cuando Él predicaba y en un cierto momento Jesús estuvo ahí ante una gran multitud y ya era tarde todo el día, parece que pasaron con Jesús, Él estaba enseñándoles. Entonces sus discípulos les dicen, maestro, ya despide a esta multitud. Dice, ya deben tener hambre. Y Jesús dice, bueno, si tienen hambre, denles de comer. Pero ¿cómo vamos a dar de comer a tanta multitud? Entonces dice, ¿y qué es lo que tienen de comida? Entonces apenas ahí lo que tenían eran unos 5 panes y unos 2 pescados. Dijo, den de comer. ¿Y cómo puede alcanzar todo esto? Y ahí quizá usted sí conoce el gran milagro que hizo Jesús, que dio de comer o alimentó a ¿cuántos? En este caso a 5,000 personas. 5,000 personas que comieron por lo menos ese día, y no solo que se saciaron de esa comida, sino que también sobró, dice la Biblia, ¿no? Y luego tenemos otro milagro así, similar a este, cuando dio de comer también a 4,000. Y como muestra ahí la palabra, dice que eran los hombres sin contar niños, mujeres. Bueno, esta era una gran multitud a la cual dio de comer Jesús. Pero nuevamente aquí la pregunta, ¿ese fue el propósito de que Jesús venga acá a la tierra?
¿Vino Jesús solamente para dar de comer al hambriento? No, no es el propósito. Él lo puede hacer, nos muestra los evangelios por lo menos en 2 ocasiones, como digo, Él lo puede hacer. Él es el Todopoderoso, es Dios mismo que tiene todo ese poder y para Él no es nada dar de comer a 5,000, a 4,000. Pero el propósito por el cual vino Jesús acá no fue a dar de comer. Vamos a ver en el texto, ya mismo en Juan 6, que Jesús pues hace esto y la gente le empezó a seguir, le empezó a buscar para que le den más comida. Más comida, como hoy en día también muchísima gente busca a Dios, sigue o quiere encontrar a Dios, conocer a Jesús, solamente para que le den comida, que le dé un buen trabajo, una buena estabilidad, una buena rentabilidad, que los negocios vayan bien, porque necesito comida, y entonces todo el mundo se mata buscándole a Jesús para que le dé comida. Pero en realidad, como digo, sí lo puede hacer, pero ese no es el propósito de Jesús cuando vino aquí a la tierra. Es otro. Y aquí vamos a ver en el siguiente texto, ustedes pueden abrir a sus Biblias en Juan, en Juan capítulo 6, desde el verso 25, vamos a topar algunos versículos de este Evangelio de Juan que nos muestra algo diferente aquí Jesús. Evangelio de Juan capítulo 6 del 25 en adelante. Vamos a ver que aquí, que el texto nos habla de un pan para vida, lo he puesto así, de un pan que no solamente sacia el hambre física aquí, sino que es para vida y vida eterna. Y bueno, quiero mostrar en esta mañana unas 3 características de este pan que da vida, o pan para vida, o pan de vida, como queramos llamarlo. Este pan de vida, vamos a ver de dónde viene. Este pan de vida descendió del cielo, y ahí podemos ver los primeros versículos. Vamos a ir leyendo un poco. Si decimos que descendió del cielo es porque fue dado por el Padre, viene del Padre, viene de arriba, viene del cielo, este pan para vida. Y aquí está el primer texto, podemos leerlo. Versículos 31 al 33. ¿Qué es lo que dice el texto? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ciertamente, dice, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ya pues en este texto ya nos aclara muchísimas cosas de lo que es este pan que desciende del cielo, que viene prácticamente del Padre. Y nos muestra o nos hace referencia un poco como ese pan que descendió allá por el Antiguo Testamento, que lo conocemos como maná. ¿Qué era esto del maná? Quizás recuerdan las historias ahí que nos muestra el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto y empieza a caminar o está rumbo a la tierra prometida, y tenía que atravesar por el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? En el desierto pues no hay nada, no hay agua, solo arena, hay sol, hay viento, hay calor, pero no hay comida. Y entonces este pueblo se empieza a angustiar, a desesperarse y a reclamar al Señor. No hay comida, no hay agua. Querían regresarse muchos allá a la esclavitud nuevamente de Egipto, porque no había comida. ¿Y qué es lo que hace el Señor? El Señor, por medio de Moisés, pues le ordena algo y se ve un gran milagro del Señor, que manda o hace caer del cielo comida. Esta comida se lo conocía como el maná. Era una comida que caía, era más o menos como el cilantro, dice, ¿no? Bueno, el sabor, donde podían recoger cada día y tenían suficiente alimento. Pero era todo lo que ellos necesitaban. Pues estaban preocupados solamente en comida, y Dios les dio comida. Y tuvieron, ¿por cuántos años esta comida? Por 40 años. Recibieron todos los días esta comida que descendía del cielo. Pero era una comida física nada más, pero detrás de esto había un milagro grandioso. Y Jesús empieza el relato de esto, ¿no?
cuando nos dice en el versículo 31, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces todo lo que desciende del cielo es perfecto. Y miren ese maná mismo cayendo en el desierto, donde no hay nada. Yo creo que de igual manera, hoy en día, pues aunque parece que tenemos todo y no estamos muriendo, al menos aquí en Ibarra, en el Ecuador, muriendo de hambre, ¿sí? Pero parece que seguimos como en el desierto, porque no tenemos muchas veces, o la mayoría de la gente no tiene ese alimento que en verdad viene del cielo. Es solo un alimento físico y que se esfuerzan los ecuatorianos por tener ese alimento, pero no tienen el alimento que viene del cielo. Todo lo establecido por Dios es perfecto, pero nosotros muchas veces lo despreciamos porque pasamos mucho de nuestro tiempo preocupados y buscando otras cosas que son perecederas, que aquí se acaban, que se pierden, y no nos concentramos en lo eterno, en lo que viene desde el cielo. Y por eso en el versículo 33 dice, el pan de Dios es el que baja del cielo, y aquí algo interesante, y da vida al mundo. ¿Quién es el mundo? Hemos venido hablando mucho estas predicaciones anteriores de lo que es el mundo. Y ese pan es para dar vida al mundo. Dice, ¿por qué? Porque el mundo, los pecadores, nosotros, los seres humanos, dice, porque el mundo está separado de Dios por el pecado. Quizá ya conoce esto, esa gran separación que hay entre Dios y el hombre o el pecador. ¿Qué es el pecado? Entonces, Dios pues tiene que hacer algo, descender él mismo desde lo más alto para saciar todo lo que los seres humanos necesitan, y no solo de pan, otra vez físico, sino que de un pan para vida y para vida eterna. Segunda cosa, cuando hablamos de que este pan para vida desciende del cielo, dice que se debe trabajar por este pan. ¿Y cómo es esto? Siguiendo el texto, vamos a regresar unos versículos ahí, del 25 al 27, dice cuando lo encontraron, miren, cuando lo encontraron, ¿qué estaba pasando? Yo les mencioné de que Jesús dio de comer a 5,000, él se fue en la noche a orar, los discípulos se fueron en la barca, luego él llegó donde ellos caminando por el agua, ese es el contexto de este pasaje, y la gente que comió empezó a buscarle también al otro día a Jesús para que le siga dando de comer. Dice, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ellos seguían buscándolo. Dice, ciertamente, ya dice Jesús aquí, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, miren, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Dice, por eso es que me están buscando. No es por otra cosa, solamente porque ustedes quieren comer gratis. Quieren que yo les dé así nomás, no quieren trabajar. Solo por eso me están buscando. ¿Por qué más me buscan? Y aquí el Señor conocía esto. Dice, ¿para qué me buscan? ¿Por qué me están buscando? ¿Acaso quieren más comida? Sí, pero ese no era el propósito de Jesús. Y por eso, versículo 27, miren lo que dice. Trabajen. No por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Trabajen, dice el Señor, no solo por ese pan perecedero, no se maten trabajando para que tengan más y más. Sí, el Señor provee. Ahí en Mateo, mismo en el Evangelio, en el 6 nos dice que pues si Él da de comer a los pajaritos y todo eso, no se diga a nosotros. ¿Por qué se afanan tanto? Dice el Señor. ¿Por qué están tan preocupados por la comida de este mundo que es perecedera? Ustedes, dice, deberían trabajar mejor por ese pan del cielo. Ustedes deberían trabajar por esto. Dice, trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Entonces, se debe invertir en lo que es eterno. A eso somos llamados como cristianos y como iglesia también, a invertir en las cosas eternas. ¿Y qué será lo que es eterno? Ya tenemos también en Mateo, nos habla, ¿no? De que el Señor Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre. Sí, no es solo eso, sino de qué?
de toda la palabra de Dios, la palabra de Dios son las cosas eternas. Hay que trabajar por esto, más que por lo otro, ¿sí? Sí, claro, sin descuidar los otros. No estoy diciendo que no es tan importante, sí, es importante, pero si damos todo nuestro tiempo a eso, estamos mal enfocados, como aprendimos la semana anterior también, ¿no? Andar desenfocados. Eso sería esto cuando estamos concentrados en las cosas eternas. El Señor Jesús dice, trabajen por las cosas que son eternas. Y cuando hablamos también de trabajar, miren, nos dice que hay que trabajar por un alimento que nos conduce a la vida eterna. Y aquí otro versículo del Evangelio de Mateo, está en mi mente todas estas enseñanzas de Jesús, y tal vez fue un pasaje o un versículo que marcó mi vida también como cristiano, cuando yo conocía este pan de vida, cuando empecé a buscarlo a Él, cuando empecé a seguirlo y un poco dejando atrás las otras cosas, sino más bien concentrándome en las cosas eternas. Y aquí este versículo que marcó mi propia vida, ahí en Mateo 6:33, cuando dice que busquemos primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y el resto pues viene añadido. Entonces, pero nosotros a veces cambiamos esto, trabajamos al revés. Primero empezamos a buscar, ¿sí? Las cosas que el Señor puede dar por añadido, y estamos trabaja y haciendo muchas cosas, ¿sí? Y a la final no nos queda tiempo, ya no hay tiempo para las cosas que son del reino de Dios, las que son eternas. Miren que a veces hacemos al revés todo esto, pero cuando el Señor nos dice que debemos trabajar por este pan, es esto donde tenemos que invertir por las cosas eternas, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas que nosotros nos concentramos vienen añadidas. Y esto ha sido incluso para mi vida, y es real, les digo, es una promesa y es una verdad que está escrito ahí en la palabra. En tercer lugar, aquí cuando dice que es un pan para vida y que desciende del cielo, se debe creer. ¿Cómo es esto? Miren lo que dice versículo 28 y 29. La gente estaba ahí con Jesús buscándole para que les den más comida, ¿sí? Sin trabajar, gratis. Y Jesús le dice, trabajen pero por el pan que es para vida eterna. Y aquí ellos, preocupados de esta gente que estaban con Jesús, le dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron, versículo 29, dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió. Les respondió Jesús, que crean en aquel en quien envió, les respondió Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros? Creer en aquel que Dios envió. ¿Quién es el que envió Dios? Jesucristo. Pero tenemos que creer. ¿Y cómo hay que creer? Aquí es donde a veces nos confundimos también, porque todo mundo parece que cree en Jesús, todos dicen creer en Jesús, pero aquí nos menciona cuando le preguntan qué tenemos o qué debemos hacer o realizar las obras que Dios exige, dice que hay que creer en Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto para creer en Jesús? En primer lugar, pues esta palabra tiene que llegar a nuestro corazón y mostrarnos que somos pecadores, que estamos condenados, que estamos separados de Dios y que pues tenemos una vida absurda, una vida de tinieblas. Tenemos que reconocer lo que es nuestra vida por ser pecadores. Y en segundo lugar, pues reconocer que Jesús en verdad descendió del cielo para darnos vida y vida eterna por medio de su sacrificio en la cruz. Pero esto tiene que estar encarnado en nuestros corazones y ser real. Y entonces pues podemos decir, estamos creyendo. Ahí es cuando dice que debemos creer en lo que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. Es Jesús. Miren, en este primer punto, cuando les hablo de este pan para vida que descendió del cielo, quizá un poco para ilustrarlo esto, miren, cuando hablamos de comida, ¿sí? Cuando pues en la casa de pronto veo comida ahí un poco diferente, enseguida yo puedo preguntar a mi esposa, ¿y quién te dio esta comida? O si llegó con algunas compras que a veces uno no se suele comprar,
¿Y por qué compraste? ¿Y de dónde compraste? Y sobre todo llama la atención cuando es una comida, como diría, más especial. Digamos que pues se hacen las compras solo en el mercado Amazonas. Ya, muy bien, usted sabe cómo se llevan las compras. Y de pronto pues en la casa están compras en otras fundas más especiales y todo bien empacado. Entonces uno se pregunta, ¿y esto? ¿Y esto cómo así? ¿Sí? ¿Dónde compraste? ¿Quién te dio? Y claro, es que, ¿por qué llama la atención? Porque pues lo que nosotros siempre buscamos, los seres humanos, es comida más especial, ¿no? Comida más especial. Ojalá siempre, pues, cada día en nuestra mesa haya un banquete. A veces se anhela esto, ¿no? Está bien, pero en nuestra mente o nuestro corazón a veces está solamente enfocado en esto. Pero, ¿qué tal cuando decimos un pan que desciende del cielo? No es un pan que desciende o viene de Supermaxi, no es un pan que viene de una gran empresa de comidas, viene del cielo. Si saben esto, viene de muy lejos, no sé cómo explicarlo, pero viene del cielo, eso quiere decir, viene del Padre, del Creador. Es Dios mismo descendiendo acá a este mundo. Es el pan que desciende del cielo porque es muy importante o demasiado importante para nosotros los seres humanos. Segunda cosa, hablando de este pan para vida, es un pan que satisface para siempre el hambre. ¿Qué cosa es este pan que satisface para siempre el hambre? Pues ya podemos ver, claro, si satisface para siempre es un pan eterno, un pan que nunca se acaba. Y esto les llamó la atención a la gente que escuchaba a Jesús ahí en el pasaje o en los versículos siguientes, 34 al 36. Mire lo que pasa aquí en estos versículos. Dice, Señor, bueno, cuando Él dijo que Él es el pan de vida y todo, dice, Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Qué interesante. Miren que ellos estaban, pues ya comieron un día, otro día estaban buscándole a Jesús para que les dé de más comida. Y cuando escuchan todo esto que habla de que es un pan que no se acaba nunca, ellos dicen, danos de ese pan. ¿En qué estaban pensando? Todavía en el pan físico. Señor, danos de ese pan. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y Él les dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. ¿Se dan cuenta? Solo ellos estaban esperando en el pan físico. A pesar de que me ven, dice, yo soy el pan de vida. Yo soy ese pan que nunca se acaba, que ustedes necesitan. Pero al final lo que dice, no, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todavía hoy en día pues están siguiendo a Jesús, se dicen ser cristianos, pero parece que todavía no lo han visto o no lo han entendido o todavía no creen en el verdadero pan que ha descendido del cielo, porque su mente y su corazón todavía están enfocados solamente en el pan terrenal, en el pan que perece, en el pan que se acaba. Cuando dice que satisface para siempre el hambre, les dije que es un pan eterno, un pan que no se acaba. Pero la comida de la que Él está hablando se refiere a una persona, no a bien, no a cosas para este mundo. Esto tenemos que aclararlo. Una vez que alguien está en una relación correcta con Jesús, encuentra una satisfacción que es eterna y no es temporal. Esto es cuando encontramos a ese pan para vida. Cuando tenemos una relación que pues es correcta ante Jesús, ahí vamos nosotros a entender o vamos a tener esa satisfacción eterna y vamos a saber que no es temporal. Cuando en verdad tenemos a ese pan de vida. Y también dice que ese pan
pues es para nuestra propia seguridad. Podemos ver el siguiente versículo, 37 y 38, que es lo que nos dice aquí. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. La primera parte dice, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que viene a mí, ¿qué es lo que hace Jesús? No los rechaza. Esto es lo que a mí sinceramente me impactó muchísimo, ¿sí? No los rechaza. Por eso lo he puesto, es un pan para seguridad. Él mismo está diciendo que es un pan que satisface el hambre para siempre. Entonces, pero yo no estoy pensando en el pan cotidiano. Yo estoy pensando en mis necesidades espirituales, en lo que yo soy como persona, en lo que yo necesito para mi hogar, para mi familia, para mi futuro. En eso estoy pensando. Él satisface todas estas necesidades, pero también me da mucha seguridad, porque Él mismo me dice, si vienen a mí, yo no los rechazo. ¿No es seguridad esto? Dice, yo no los rechazo. Entonces, el que busca a Jesús, como digo, nunca será abandonado, nunca quedará afuera. Siempre Él nos va a acoger, no nos va a rechazar. Y claro, la promesa de Mateo 6:33, si buscamos primeramente el reino de Dios, su justicia, sí va a haber el pan, sí va a haber un techo, sí va a haber una provisión. Pero el que viene a mí, dice Jesús, yo no lo rechazo. Pero es interesante que cuando hablamos de esto, cuando decimos que es un pan que satisface el hambre para siempre, miren nosotros cómo pensamos en ciertas ocasiones, ¿no? Pues ya estamos comiendo, hay un rico almuerzo, quizá hoy día usted va a disfrutar seguramente un rico almuerzo, pero cuando esté comiendo, quizá va a comentar con alguien o con su pareja, como sea, está comiendo ahí, está saciándose y usted va a estar preocupado, ¿y qué comeremos mañana? ¿Qué habrá mañana? Y a veces cuando se ha hecho reuniones para hacer una comida, sí, es bonito también esto, tener comunión. A veces hemos hecho aquí con algunos de ustedes una buena comida, un buen tiempo, buena comunión, y se está comiendo y a veces hay suficiente comida y uno come y está tan lleno, y luego en la conversa que uno se tiene, se empieza a planificar. ¿Y cuándo vamos a hacer otra vez otra comida como esta? Porque sabemos que esa comida ya mismo se acaba. Y siempre tenemos que estar planificando y planificando para más comidas, y qué comeremos mañana, y qué comeremos más tarde, y ahora el otro año, ¿qué será? Es que se me va a acabar el contrato en este año, y que no sé qué será de nosotros, ¿qué vamos a comer? ¿Se dan cuenta? Todo el tiempo estamos concentrados en esta comida que se acaba. Pero Jesús, que es el pan que ha descendido del cielo, nos dice que Él puede satisfacer nuestra hambre para siempre, porque es un pan eterno y un pan que nos da seguridad. Y lo tercero, cuando hablamos de un pan para vida, dice que es un pan que no permite la muerte, porque es un pan para resurrección, o un pan que nos puede resucitar, no permite la muerte. Miren, ahí están los versículos 39 al 40. Dice, y esta es la voluntad del que me envió, dijo Jesús, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y repite en el versículo 40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y también, si ustedes pueden ver, no está aquí en la pantalla, pero en el versículo 44 sigue diciendo, nadie puede venir a mí sino solo si
si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. De igual manera, sigue en el mismo texto, versículo 54, yo lo resucitaré en el día final, el que a mí viene. Entonces, es un pan, como lo he puesto ahí, para resurrección, porque es un pan que no permite la muerte. Y miren, cuando hablamos acerca de esto, no es así que la mayoría de la gente está tan preocupada y tan aferrada a esta vida y no quiere morir, de alguna manera. Uno se puede conversar con las personas, ¿no? Y cuando se habla de la muerte, y mejor quieren evitar porque no quieren morir. No quieren escuchar que un día se va a morir. Entonces dice, no, ¿por qué hablar de ese tema? No, hablemos de otras cosas. ¿Por qué? Porque muchos o la mayoría están aferrados a la vida aquí y les cuesta pensar en que un día van a tener que morir. No les gusta hablar de la muerte porque saben que esto puede ser muy trágico y que se puede acabar ahí y que es muy triste, muy doloroso. No sé cómo lo entiende para el que en verdad no tiene ese pan de resurrección o ese pan que no permite la muerte. Ahora, cuando digo que este pan es para resurrección, miren lo que Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan, en el mismo Evangelio, en el capítulo 11, ¿sí? Puede escuchar, versículo 25, dijo, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Miren, otra vez les repito, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Se da cuenta las cosas que está diciendo Jesús? El que cree en mí no va a morir jamás. El que tiene ese pan de vida no va a morir jamás. Y usted va a decir, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es que no va a morir jamás? Si todos los que creen en Jesús también mueren. ¿Y a qué se refiere todo esto cuando está diciendo no morirán jamás? Es que Él dice para los que vienen a Él que Él los va a resucitar en el día final. ¿Cuál es el día final? Quizá puede ser el día final para un cristiano cuando le llega la muerte aquí o cuando Él venga por segunda vez. Todavía nosotros aquí estamos vivos, no hemos muerto físicamente, pero ¿qué tal si hoy viene el Señor por segunda vez como está escrito? Entonces ese sería el día final para nosotros, para todos nosotros. Pero dice, el que viene a mí, yo lo voy a resucitar. Entonces no vamos a experimentar esa muerte espiritual. Sí, nuestro cuerpo va a morir, pero Él nos va a levantar, Él nos va a resucitar. O de igual manera, si mañana o más tarde cualquiera de nosotros morimos creyendo en Él, o si hemos ido a Él, como hace aquí la invitación, entonces no va a morir jamás, sino que Él lo va a resucitar en el día final. Tenemos esa gran esperanza, todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, de que pues nuestra vida ya es vida eterna. Entonces no hay la muerte. Por eso este pan no permite la muerte. Este pan es para vida eterna, 47 al 50. Jesús dice, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Y nuevamente hace énfasis, dice, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, a pesar que comieron ese pan, pero ese pan, ¿qué era? Solamente era para saciar el hambre física. Pero dice de igual manera, murieron. Pero aquí viene la clave, dice, pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Dice, yo voy a dar todo mi cuerpo. ¿A qué se refiere? Al sacrificio que iba a hacer en la cruz, para que el mundo viva. ¿Quién es el mundo? Nosotros, pero para todo aquel que en Él cree, en el sacrificio que Él hizo, entonces dice, no va a morir, sino que va a tener vida. Pero hay que creer en Jesús. Miren,
hablando de este pan, físico que todos necesitamos todos los días, se dan cuenta que sin pan, como dije al inicio, sin pan, sin que haya comida, ¿qué pasa con la gente? Se muere. Pero con mucho pan, también se muere. Empachados, ¿no? Comiendo de más. Sí he visto muchos casos de personas que también se mueren porque tienen mucho pan. Entonces, sea que no haya o haya, también se mueren. ¿Sí? De todas formas, pues este pan no es para vida eterna, es para saciar algo pasajero aquí que nosotros necesitamos. Pero el Señor Jesús dice que Él es el pan para vida y vida eterna, porque es un pan, sí, que no permite la muerte. Ahora, ¿quién? Aunque ya lo he mencionado una y otra vez, pero aquí la pregunta al final de todo esto, ¿quién es el pan de vida? ¿Quién es el pan para vida? Ya él mismo lo confesó una y otra vez. ¿Quién ha sido? Jesús. Jesús, Él es el pan para vida. Ahora, es el pan, como vimos las tres cosas, es el pan que desciende o descendió del cielo, el que satisface siempre el hambre y no permite la muerte. Ese pan, pero sé que tiene que quedarse todo esto ahí. Todos nosotros, todos, absolutamente todos necesitamos este pan. Este pan que descendió del cielo, este pan que pues sacia el hambre eternamente, y este pan que no nos permite morir. Usted y yo lo necesitamos. Y Dios sobre todo conoce las necesidades más grandes que nosotros tenemos. Y la necesidad más grande que el ser humano tiene es esta, de este pan para vida eterna. El mundo entero está tan desconectado, tan desenfocado, tan desconcentrado, buscando otras cosas, pero lo último tal vez a veces ni llega a buscar el pan verdadero, porque sus afanes lo ahogan, porque sus afanes le acaban, porque sus afanes lo destruyen y no tiene tiempo para buscar al pan de vida. Yo preguntaría a usted, ¿ya ha comido de este pan? Era un poco raro hacer la pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a comer este pan? No se equivoque aquí, no esté pensando en que cuando dicen este es el cuerpo de Cristo y usted se va a comer a Cristo, no me refiero a esto. ¿Sí? ¿Cómo es cuando dice el que come mi pan o el que come mi carne? Se refiere al que, en verdad dice, al que cree en mí, al que cree lo que yo hice en la cruz, al que cree lo que significa ese sacrificio, al que cree lo que es el derramamiento de la sangre de Jesús y de todo su cuerpo, al que cree en la resurrección de Él. Entonces nos da una vida nueva y nuestra vida va a ser transformada y nuestra vida va a ser regenerado. Entonces creer en Jesús pues es lo más maravilloso, pero no solo creer de labios para afuera, tiene que ser real desde lo más profundo de nuestro corazón y empezar a seguirlo, a este gran Salvador, a este libertador que descendió del cielo, a este pan para vida. Este es el reto que Dios nos deja, que nos muestra. Yo lo he compartido en esta mañana, no solamente pues para recordar esto. Yo sé que tal vez muchos, quizá de los que están aquí, todavía no es real ese pan. Solamente ha estado quizás siguiendo como las grandes multitudes, buscando a Jesús para otras cosas. Está bien por un lado, pero el propósito no es ese. El propósito, como lo hemos visto en el texto, es que debemos ir a Jesús para tener ese pan para vida eterna. Póngase de pie, por favor. Hermanos, quizá antes de orar, yo quisiera hacer énfasis en todo
esto en lo que he dicho en cuanto al texto de Juan capítulo 6, un gran pasaje donde Jesús se da a conocer como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Hermanos, que en esta mañana estemos desafiados y retados por el Señor para en verdad buscar ese pan. Claro, es importante, como hice énfasis, sí, ser un buen trabajador, sí, ser responsable en buscar la provisión en lo económico para el hogar, para la familia. Es muy importante, pero que su corazón no esté solamente enfocado a esto. Su corazón, en primer lugar, tiene que estar enfocado y en la búsqueda de este pan que descendió del cielo, que es Jesús. Con Jesús nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia, y no solo lo que nosotros somos, lo que quiero decir, cambia nuestro futuro. Por eso se llama conversión. Por eso a veces es que ya te has convertido. Sí, es que estaba caminando por un lado, por un camino que era incierto, que era tinieblas, que era oscuridad. Pero cuando pues alguien va hacia Jesús y cuando lo reconoce como el pan de vida, hay esa conversión y empieza a seguir un camino diferente, y un camino que es, claro, diferente al anterior, pero que es un camino que es verdadero y un camino que conduce a la vida eterna. Qué maravilloso va a ser un día cuando pues lleguemos al final de este camino y entremos a la presencia mismo del Señor. Pero todo esto se logra aquí cuando usted confiesa que Jesús es el único Señor y Salvador. Cuando lo cree, lo sigue y le sirve. Vamos a orar. Bendito Dios.